Hoy 27 de enero y desde el año 2005 se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una fecha para recordar a los 6 millones de judíos que perdieron la vida en el genocidio perpetrado por la Alemania nazi, pero en la que también se honra a los sobrevivientes. Para hablar del tema saludamos con mucho gusto al doctor Efraim Davidi, quien es historiador, profesor de la Universidad de Tel Aviv y dirigente de la Academia por la Igualdad. Bienvenido, doctor, y gracias por la comunicación. Buenas tardes desde Tel Aviv. Primero, cuéntenos qué lecciones históricas sigue dejándonos el Holocausto a un poco más de 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quisiera solamente hablar una palabra que el Día del Holocausto en Israel es otro día. Es en el mes de abril, cuando se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia, y el Día Internacional, que es hoy, señala la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, que fue el más grande campo de exterminios de los cientos que hubo de concentración y exterminio de Alemania nazi en Europa, que fue el más mortífero, y el campo fue, el día de hoy, fue liberado por los soldados del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Y las cuestiones de cuáles son las lecciones del Holocausto, hay que ver que al parecer sería una lección universal que diría no más racismo, pero yo debería decir de que hay muchas otros tipos de versiones sobre lo que significa el Holocausto. Y voy a decir, por ejemplo, el gobierno de Israel, el gobierno actual, el gobierno de Netanyahu, liga mucho al Holocausto con lecciones que no tienen nada que ver con la lucha al racismo y el fascismo, sino todo lo contrario. Instrumentaliza el Holocausto, por ejemplo, para de alguna manera pretextar la gran matanza realizada en la Franja de Gaza, ya cerca de más de 74.000 muertos en los últimos 2 años, planteando que la matanza realizada por el Hamas en el sur de Israel en octubre del 2023 fue un hecho de tipo antisemita e inclusive hasta de tipo neonazi, lo cual por supuesto no tiene nada que ver, y yo con esto no estoy diciendo de que esto no fue un hecho grave y totalmente condenable, pero evidentemente esta masacre realizada por el Hamas, en el movimiento Hamas en el sur de Israel en octubre del 23, tiene mucho que ver con la ocupación de los territorios palestinos desde 1967, ocupación por Israel, claro está. Por lo tanto, yo debo decir de que si a mí me preguntan, y yo creo que muchos estarían de acuerdo conmigo, lo que podemos rescatar de esa terrible tragedia del asesinato de 6 millones de judíos, niños, mujeres, hombres, viejos, simples trabajadores y profesores de universidad de todas clases sociales, es que evidentemente y hoy más que nunca se debe luchar contra el racismo y el fascismo. O sea, el racismo y el fascismo fue la base ideológica que impulsó, más allá de la persona de Adolf Hitler, que evidentemente era una persona profundamente racista, y evidentemente el nazismo fue llevar el fascismo al extremo, tuvo una cadena de comando, hubo millones de personas que estuvieron no solamente como víctimas, sino también como victimarios. Y esto es de lamentar debido a que en los tiempos que nosotros vivimos, y si vemos un poco la actualidad internacional, vemos esos rebrotes del fascismo, esos rebrotes del racismo, sin ir más allá. Por ejemplo, lo que pasa en estos últimos días en Minnesota, en la ciudad de Minnesota, vemos cómo evidentemente es una caza al emigrante de claro tinte racista, en un gobierno, en los cuales, en un gobierno, el de los Estados Unidos, la administración del presidente Trump, hay evidentemente una gran influencia de sectores de ideología fascista e inclusive en su partido últimamente de ideología neonazi. Bien, ahora en unos minutos hablaremos de esta instrumentalización, pero también del rebrote, pero primero quisiera que nos hablara acerca de su análisis sobre que vemos que cada vez son menos los sobrevivientes del Holocausto, quienes en cada evento, en cada oportunidad hablan de su experiencia. Ya sin muchos de ellos considera que se corre el riesgo de que esto quede como un hecho lejano para las nuevas y las próximas generaciones.
Mire, hay dos cosas que hay que recalcar de los últimos años. La primera es de que muchos de estos sobrevivientes que, bueno, por una cuestión biológica están muriendo con los años y los que quedan, muchos de ellos eran niños pequeños que se salvaron, muchos de ellos de una manera bastante, digamos, por suerte, de una muerte segura, tanto porque fueron adoptados por otras familias o tanto porque sus familias fueron recogidas por familias no judías, corriendo el peligro de vida bajo la ocupación nazi, van muriendo, pero al rescate de esto vino justamente las posibilidades de utilizar las redes sociales, de utilizar aquellos testimonios que han dado a las cámaras. Y bueno, y tenemos una cantidad en la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, tenemos una cantidad muy grande de testimonios que han sido dados a las cámaras, que han sido también en el Museo del Holocausto, Yad Vashem, en la ciudad de Jerusalén, también hay miles de testimonios y por lo tanto, si bien la presencia personal es muy importante, ya que se pueden hacer preguntas, se puede vivenciar más lo que fue y sus secuelas, evidentemente tenemos este tipo de testimonio tan importante, tan valioso. Pero por otra parte tenemos algo muy negativo en el último año, que es utilizando la inteligencia artificial, AI, vemos que se están falsificando testimonios y se están falsificando incluso fotos, documentación de los campos de concentración, inclusive de Auschwitz, tratando la idea de que esos fueron campos de internación, digo entre comillas, o sea, de que el régimen nazi internó gente y cuando vemos esas fotos falsificadas con la inteligencia artificial, vemos gente, sí es cierto, está vestida con los uniformes de los campos de concentración, pero vemos gente sonriente o gente comiendo o gente tocando todo tipo de instrumentos o paseándose por el campo debidamente vestidas, es cierto, con una estrella de David amarilla en su vestimenta, pero como si estuvieran paseando de domingo en un campo de concentración. Y esta es una falsificación que viene a decir, bueno, es cierto que murió gente en los campos, pero no exactamente 6 millones, sino algunos miles de personas debido a todo tipo de enfermedades y hacinamiento. Pero esos no fueron campos de exterminio, fueron solamente campos donde los judíos fueron internados y liberados a fin de la guerra. O sea, de que evidentemente las nuevas tecnologías nos dan dos tipos de enfoques. Un enfoque testimonial, es la posibilidad de que cualquiera desde su casa, con la ayuda de una computadora, pueda ver y escuchar exactamente lo que ha pasado, y por otra parte, aquellos que falsifican la historia, aquellos que nos dicen, todo eso no ocurrió, todo eso es una mentira, es una patraña, o de los soviéticos, o de los judíos, o de quien sea. Y yo creo de que hay que seguir combatiendo el racismo, el antisemitismo, no solamente por lo que pasó, sino por lo que está pasando con esas falsificaciones del Holocausto. Doctor, usted justamente hablaba de una instrumentalización de los sectores más conservadores, pero también más radicales, no solo en Israel, sino en otras partes del mundo. ¿Cuáles han sido, en breves rasgos, las consecuencias de esta instrumentalización, de estos rebrotes del fascismo y del nazismo, por supuesto? Bueno, mire, si tomamos, evidentemente todo muy relacionado con lo que está pasando, la guerra de los últimos 2 años en la Franja de Gaza y la continuación de la ocupación de los territorios ocupados, cuando el establishment israelí plantea que toda crítica a Israel es una crítica que es en realidad una, podemos decir, una forma de antisemitismo, una forma de antisemitismo. Y en muchos lugares del mundo, distintos gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, pero no solamente, están planteando de que no se puede criticar a Israel porque toda crítica a Israel y a su gobierno por los hechos que han sido cometidos e inclusive siguen existiendo en la Franja de Gaza y en los territorios, en la margen occidental, en la Cisjordania, es por puro antisemitismo, es por puro odio a los judíos. Y por tanto se está tratando de hacer una amalgama entre críticas justas a lo que está pasando en los territorios ocupados con un antisemitismo que es evidentemente totalmente reprobable y con el cual nosotros
lo condenamos totalmente y hay que luchar contra él. Más allá, desde que el régimen de los ayatolas, el régimen imperante islámico en Irán, ha tomado el poder, todos los voceros oficiales hablan de ese régimen que también es muy repudiable. Es decir, no quiero aquí que se entienda que yo lo estoy defendiendo, pero están planteando de que Jamenei o cualquier otro líder islámico o líder de la República Islámica de Irán es un nuevo Hitler. No, no son nuevos Hitlers. Se los puede criticar, pero no son nuevos Hitlers. Ellos no están tratando de aniquilar la población judía en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, existe en Israel un maniqueo, una manipulación desde arriba para tratar de que críticas a Israel se vuelvan al contrario digamos, en acusaciones de antisemitismo, y por otro lado una práctica muy conocida en Israel, que es escuelas secundarias que viajan a los campos de exterminio, especialmente en Polonia y especialmente en el campo de exterminio de Auschwitz, que dije que es el más grande, inculcándole a esos jóvenes de que si el Estado de Israel hubiera existido, 6 millones de judíos no hubieran muerto, lo cual es una falsedad totalmente histórica, pero lo que quiere venir a decir a esos jóvenes, que muchos de ellos después se enrolan en el servicio militar, terminan la escuela secundaria, es decirle solamente el nacionalismo, el chauvinismo israelí, es decir, es lo único que podemos entender, o es lo único que podemos rescatar de la masacre en masa de los judíos en Europa en los años 40, lo cual por supuesto es una amalgama muy, muy peligrosa, porque de vuelta es no entender que el fascismo, hay que luchar contra el fascismo y el racismo, sino justamente tratar de enraizar, tratar de fortalecer en la juventud israelí esa idea chauvinista, esa idea nacionalista, que Israel está contra todo el mundo, porque en última instancia todo el mundo es antisemita. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo al doctor Efraín Davidi por este análisis en un día como hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve más información aquí en France 24.